Muy buenos días, ya regresamos. ¿Con sueño? Bueno, espero que no. Espero que los insomnios de los que ya hablamos no les hayan afectado nada, ¿eh? Hoy vamos a hablar de una situación un poco interesante, un síndrome interesante y relativamente frecuente, que es el síndrome de las piernas inquietas. Es un síndrome que se caracteriza por sensaciones desagradables en las piernas que ocurren antes de dormirse. Cuando la persona va a dormir comienza con algunas necesidades en las piernas, algunos síntomas extraños y tiene que mover las piernas. Hasta que no mueve las piernas un ratico, pues no se le quiten estos síntomas. Los síntomas se alivian o desaparecen solamente cuando la persona mueve las piernas. Las sensaciones y los movimientos estos pues interfieren con el sueño. Por eso se le llama síndrome de las piernas inquietas, piernas que necesitan moverse para que la persona pueda dormir. Las sensaciones se describen usualmente como dolor en las piernas, incomodidad, punzadas, picadas, hormigueos, calambres, etc. Y la sensación se localiza casi siempre en las caderas o las rodillas, o sea, en las articulaciones principales de las piernas, aunque también puede aparecer en muslos o puede aparecer en los pies. Rara vez también aparecen en los brazos. Pero bueno, eso ya no es el síndrome de las piernas inquietas, sería el síndrome de las extremidades inquietas, ¿eh? Por lo general son bilaterales, o sea, los dos lados. Pueden ser asimétricos, o sea, puede ser más molesto de un lado que de otro, pero es muy raro que aparezcan solamente de un lado. Puede aparecer, pero es muy raro. Aparecen solamente cuando la persona va a descansar o antes de acostarse. No aparecen en otro momento del día por lo general. Los síntomas pueden durar minutos o pueden durar horas. Se asocia y es frecuente en el embarazo, en la anemia, en pacientes con artritis reumatoide, pacientes con insuficiencia renal. Y en el embarazo aparece siempre o casi siempre después de la semana 20 del embarazo. Pueden asociarse con ansiedad, depresión y a veces mejora por periodos. Repito, mejora el paciente y después, bueno, pues vuelve a aparecer. Muy importante, los síntomas aparecen cuando van a dormir. Esto ya lo dije y lo repito, cuando van a dormir. No puede haber enfermedades médicas ni psíquicas que expliquen este síndrome, porque si hay una enfermedad médica o psíquica que explique el síndrome, ya es el grupo 3. Recuerden los grupos iniciales. Se ha encontrado que entre el 5 y el 15% de las personas normales lo han sufrido alguna vez, aunque sea de forma ligera. Que el 11% de las embarazadas también lo han sufrido. Y es frecuente, eso se lo achacan al embarazo. Y es verdad, tiene relación con el embarazo, es por el embarazo, no hay problema. Pasa el embarazo y el síndrome de las piernas inquietas desaparece. Que entre el 15 y el 20% de las personas con insuficiencia renal crónica también tienen un síndrome de las piernas inquietas y que el 30% de las personas con artritis reumatoide pues también tienen un síndrome de las piernas inquietas. Es frecuente, como ustedes ven, y muchas veces la persona no le echa la culpa a un síndrome de las piernas inquietas, le echa la culpa a la enfermedad de base de artritis reumatoide y de insuficiencia renal. Pero lo curioso, lo que caracteriza este síndrome son dos aspectos. Primero, aparece cuando la persona va a descansar, se acuesta o va a dormir. Y segunda, desaparece después de un ratico haciendo movimientos. A veces ratico son unos minutos, a veces es más extenso, pero desaparece con los movimientos de las piernas. Hasta aquí el síndrome de las piernas inquietas y ahora vamos a hablar de un grupo de trastornos del sueño que tiene una característica diferente. Ya hablamos de los insomnios, que los insomnios la persona no duerme. Ahora vamos a hablar de un grupo de trastornos del sueño que se caracteriza por aumento de los periodos de sueño. Y este grupo está conformado por la narcolepsia, en primer lugar, que es una perturbación del sueño que se caracteriza por sueño excesivo y que se asocia con cataplegia muchas veces y otros fenómenos asociados al sueño como al sueño con los movimientos rápidos del sueño, o sea, en la fase REM del sueño, como es la parálisis del sueño, que hablaremos de ella, y las alucinaciones relacionadas con el sueño, que estos dos son parasomnias, no son disomnias, pero a veces aparecen en pacientes con narcolepsia. Ya las trataremos cuando corresponda, ¿eh? Muy importante, la cataplegia es que la persona está normal y de pronto todo el organismo se le debilita y muchas veces cae al suelo, otras veces busca donde sentarse y ya pasa dentro de un ratico. De pronto, ¿qué te pasó? Dice, una fatiga, pero una fatiga sin sudoraciones, sin otros síntomas, sin hipotensión. Eso muchas veces es una cataplegia y se asocia mucho a la narcolepsia. La cataplegia, a diferencia de la narcolepsia, o sea, a diferencia del sueño aparece cuando la persona está despierta y muchas veces de pie. Se relaja la musculatura estriada de forma súbita y, como dije, tiene que buscar dónde sentarse, dónde acostarse o se cae, se cae. La causa de narcolepsia es desconocida, pero se ha encontrado en estos pacientes un patrón genético frecuente, o sea, hay familias que padecen de narcolepsia. El paciente duerme con facilidad durante el día, tiene periodos de sueño de menos de una hora,
varios periodos de sueño durante el día de menos de una hora. A veces, generalmente, bueno, pues estos periodos de sueño son 10 minutos, 20 minutos y se despierta recuperado. Son pacientes que dicen, voy a tirarme un ratico porque estoy cansado, 10 minutos, 20 minutos, menos de una hora y ya está. No, ya estoy bien, estoy entero. Y entonces, 2 o 3 horas más tarde, vuelve a tener un periodo de somnolencia de 10, 15, 20 minutos y después se recupera otra vez. Es muy frecuente. Pero también ocurre en situaciones monótonas. Esta persona cuando está viajando, cuando está en un concierto, está viendo una película, leyendo, en reuniones aburridas, le entra sueño. Bueno, bueno, bueno. Hay reuniones en las que yo quisiera estar dormido todo el tiempo de esas reuniones, porque hablan cada cosa que a uno no le interesa y uno dice, bueno, ojalá pudiera tener una narcolepsia para quedarme dormido en medio de la reunión y está justificado para eso. El paciente con narcolepsia, si hace un esfuerzo, puede vencer el sueño y mantiene su atención. Pero si es algo muy aburrido, ni poniendo el mayor esfuerzo consigue mantenerse despierto. Aparecen ataques repentinos, irresistibles de sueño en situaciones que no deben ocurrir. Por ejemplo, una conversación de trabajo, el paciente empieza a dormirse ahí, exámenes, durante el examen el paciente se duerme. Yo he tenido compañeros que le pasa eso, ¿no? Mientras come, bueno, esto es más raro, pero también está descrito y aparece en la narcolepsia. El paciente caminando se duerme, camina dormido a veces, maneja, un verdadero peligro. Pacientes con narcolepsia no deben conducir automóviles porque tienen el riesgo de quedarse dormidos mientras conducen y es un problema. También cuando el paciente conversa activamente, está conversando, se duerme. A veces los ataques de sueño son precedidos por mareo. El paciente dice, tengo un mareo, y se queda dormido. Y entonces le echamos la culpa, no, a los mareos, a cualquier otra cosa, y no pensamos en la narcolepsia. La cataplegia puede ser la única manifestación de la narcolepsia y es caracterizada por pérdida súbita del tono muscular y a veces relacionada con emociones intensas. Durante la crisis de cataplegia, la conciencia permanece clara. El paciente se relaja toda la musculatura, tiene que sentarse, tiene que acostarse, pero no se duerme y está consciente de lo que está pasando. No se altera la memoria ni la respiración, solo es debilidad muscular. La duración muy breve, a veces de unos segundos, a veces ni tiene que sentarse, a veces el paciente siente como si fuera a caer un mareo y entonces dice, no, es que el mareo me dio y entonces tuve inestabilidad y nos confundimos y es una narcolepsia, pero puede ser también de algunos minutos la duración de la crisis. Característico, se recupera totalmente. Pasó la crisis de cataplegia, la persona está perfectamente bien. A veces se cae al suelo, ya lo decía. La disminución del tono muscular, pues, varía de una persona a otra. Y a veces hay una situación, la persona no pierde todo el tono muscular, pero sí el tono muscular del cuello y de la cabeza. Se cae la mandíbula y la persona queda con la cabeza así. Fulano, ¿qué te pasa? Y se hace así, no, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Porque puede hablar, incluso está consciente, pero con una relajación de los músculos de mandíbula y cuello. Los episodios leves, pues puede ser que no los noten los demás. La persona siente el episodio leve, pero se le pasa. Las emociones pueden desencadenarlo y esta emoción no tiene que ser una emoción negativa, puede ser una emoción positiva como alegría, risa, enojo, sorpresa u otras más. Solo siente los síntomas en casos leves el paciente. No se afectan los músculos de respiración, muy importante, ni los músculos de los ojos, ni siquiera en la crisis severa. La persona respira bien y puede mover los ojos. Y a veces una emoción fuerte puede causar otros episodios de cataplegia, uno a continuación del otro, y se conoce como estado catapléjico. Y este estado catapléjico puede ser seguido por sueño. El uso de medicamentos antidepresivos tricíclicos como la metilkilina o la imipramina puede mejorar la cataplegia. ¿Por qué? Porque bloquean la transmisión nerviosa. Los pacientes con narcolepsia pueden presentar lapsus de memoria y conductas automáticas. La narcolepsia es un problema poco frecuente. Comienza por lo general entre los 10 y los 20 años y pues puede prolongarse un poquito de tiempo, ¿no? Y estos pacientes tienen alto riesgo de sufrir accidentes laborales, accidentes en el hogar y accidentes de tránsito, porque se quedan dormidos donde quiera o se caen en cualquier momento también. Yo tuve una paciente que estábamos pasando visita y entonces la paciente me refirió, un poquito más extenso el cuento, pero hacerlo leve así, un episodio relacionado con un olor intenso y era una epilepsia uncinada, lo que ella sentía, el olor intenso, no existía, era dentro de su cuerpo un tipo de epilepsia y cuando comenzamos a conversar, pues ella sufría de narcolepsia hacía mucho tiempo. La narcolepsia de ella era secundaria, una epilepsia, por tanto no pertenece al grupo de la disonía, es grupo 3.
Hipersomnia recurrente, también llamada hipersomnia periódica y síndrome de Klein-Levin. Es otro de las alteraciones, junto con la narcolepsia, alteraciones que cursan con aumento del sueño. Se caracteriza porque el paciente presenta episodios de hipersomnia que típicamente se repiten cada cierto tiempo, semanas o meses. Está unas semanas, unos meses, pues se duerme donde quiera y después, bueno, pues pasa, está un tiempo normal y después vuelven a aparecer. Y en algunos pacientes aparece una característica de apetito voraz durante los episodios estos. Cuando tiene sueño y se duerme donde quiera, también tiene un apetito enorme. Es más frecuente en hombres jóvenes, pero se puede ver en cualquier sexo y en cualquier edad. Pueden responder cuando se les llama, dormido. Uno los llama y ellos se despiertan, hablan, pero no muy claro, y entonces se despiertan ante estímulos también, estímulos intensos, cuando los sacudimos, le gritamos, o un timbre, pero después vuelven a dormirse, porque no está en ellos. Es característico de esta afección. Se ha observado desorientación, dificultades para recordar cosas, depresión, despersonalización y ocasionalmente alucinaciones. Pueden presentar, y esto es otra característica, aumento de la actividad sexual, pero durante la enfermedad. No piensen que es un beneficio, un perjuicio siempre. Los episodios duran unos días o semanas, aparecen 2 o más veces al año y durante los episodios los pacientes pueden dormir entre 18 y 20 horas por día constantemente ahí. Se levantan para comer y realizar funciones fisiológicas nada más. El resto del tiempo en la cama durmiendo. Raras veces tienen cambio en la conducta como irritabilidad y agresividad, pero pueden tenerlo. Y característicamente fuera de los episodios descritos que son 2 o más veces al año y después pasan, bueno, pues los pacientes tienen un patrón de sueño y de conducta totalmente normal. Es solamente cuando tienen el periodo de la hipersomnia. Pasó el periodo de hipersomnia, son personas como usted, como yo y como otro cualquiera. Hipersomnia idiopática. Se caracteriza por periodos de sueño de 1 a 2 horas de duración durante el día y asociados muchas veces a periodos de baja actividad, como ver televisión, la lectura, se ponen a ver la televisión, se quedan dormidos un rato o una hora, se ponen a leer, se quedan dormidos también. Algunos pacientes se quejan de dificultad para despertar y desorientación cuando se despiertan. Aparecen síntomas como dolor de cabeza, tipo migraña, parecido a migraña, fatiga, hipotensión al levantarse, hipotensión ortostática, o sea, cuando la persona está acostada, está bien, se va a levantar, una fatiga y la presión le baja. Manos o pies fríos, es frecuente también que lo tengan porque son trastornos de vasomotores. Fenómeno de Raynaud, que es cuando las manos se colocan en agua fría, por ejemplo, primero se ponen cianóticas, o sea, se contraen los vasos sanguíneos y después, cuando se saca del agua fría, se aumenta la circulación y se torna un color más rojo, como si estuvieran inflamadas. Este es llamado fenómeno de Raynaud. Y todos estos son síntomas de disfunción del sistema nervioso vegetativo que cursan con la hipersomnia idiopática. Hipersomnia post-trauma es la aparición de episodios de hipersomnia después de haber sufrido un golpe en la cabeza severo que modifica los patrones de regulación del sueño. Un golpe grande en la cabeza nos desorganiza todo lo que tiene que ver con la regulación del sueño y aparece este tipo de perturbación. Se acompaña con frecuencia de síntomas como dolor de cabeza, fatiga, dificultad de concentración y dificultad de memoria. Tenemos una desorganización cerebral y por lo general aparece poco después del trauma y resuelve semanas o meses después que pasa el trauma. Es algo pasajero cuando el sistema nervioso de nuevo reorganiza toda esa estructura y bueno, pues ya se acabó la hipersomnia. Puede mantenerse o empeorar en los 18 meses siguientes al trauma, dependiendo de la gravedad de este trauma. Si el trauma ha sido más leve, pues se recupera más rápido. Si ha sido más grave, se demora más en recuperar. Se ha visto relacionada sobre todo con traumas de la parte posterior del cráneo, golpe atrás, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí está más cerca el bulbo raquídeo, el hipotálamo y las estructuras del sistema nervioso central que están relacionadas con la regulación del periodo de sueño y vigilia. Y entonces como el golpe es cerca donde están los controles del sueño y del despertar y de mantenernos despiertos, pues entonces los altera con mayor facilidad. Se ha descrito también en la dislocación de la primera vértebra cervical por un trauma. Cuando tenemos la primera vértebra de la columna cervical a tener sufrido una dislocación, movimiento, pues entonces también aparece con frecuencia esta hipersomnia post-trauma. Y bueno, llegamos al final del programa de hoy. Los espero en el próximo programa. Hasta entonces.